Hola chicos, Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. vamos a esperar un toquecito porque somos Hola, muy buenas tardes. poquitos. ¿Cómo andan? Bien. ¿Usted, profe? ¿Todo bien? Tranqui. Me alegro. Profe, ¿puedo hacerle una consulta de anatomía mientras van llegando los chicos? Sí, obvio. Bueno, yo la clase pasada no pude estar por un problema personal y ahora estoy un poco perdida con el tema del trabajo. Primero Ah, quería saber si vieron contracción muscular, porque le pregunté a los chicos, pero no... de anato, por ahora vimos tejido, vimos sistema nervioso y hoy Sí, vamos a ver cardio. ok. Porque había Fíjate, una... sí. Sí, perdón. No, que yo también, aparte de mandarle las diapos, les había mandado los links para ver las clases. No sé si pudiste ver. Ah, ok. Yo por No, si... Profe, vi el apunte, llegué hasta cardio, vi las diapos y los audios no los escuché. Y me faltaba la pregunta de contracción muscular y no sabía, en el apunte no estaba. Claro, no, es algo que yo describí en la clase. No hay Eh, problema, lo busco en internet, no pasa nada. Pero quería sacarme la duda por si tenía que poner algo puntual en el trabajo que no estaba en el apunte. claro, fíjate que en la parte de las diapos hay una parte donde yo pongo aumento del calcio o sea, intracelular y Sí, demás. Yo ahí en esa diapositiva, o sea, utilizando esa diapositiva, yo expliqué cómo era la contracción. perfecto. Igual si querés, fíjate los links de YouTube y de última andá a los minutos donde yo explico esa parte por si querés sacar la info de ahí. Listo. Sí, porque estaba tratando de hacer esta vez el trabajo más con las clases que con el apunte en sí. Ah, Y buenísimo. sí, como para tratar de hacerlo un poco más elaborado por mí. Y Me después, encantó. Sí, otra cosa que te pregunto es, viste que hay que hacer un diagrama resumiendo lo que es sistema nervioso. sí, Yo lo hice a mano, o sea, hice tipo un mapa conceptual a mano. me ¿Lo encanta, tengo que sí. hacer con algún programa, o sea, tipo con el CIMAP Tools o algo, para dejarlo plasmado, o pongo una foto de mi cuadro, digamos? ¿Qué Si querés preferís vos? poner la foto, no, lo que a usted resulte más cómodo. Si querés poner la foto, yo voy a corregirte de la manera que vos me entregues. O sea, si es la foto, le corrijo la foto. En la parte de células, ¿se acuerdan en el trabajo que habíamos tenido? Muchos dibujaron la célula y pusieron ahí en el trabajo una foto y no hubo drama. Claro, yo no, yo había puesto un esquema que había encontrado en internet y ahora para este trabajo, donde había que dibujar una neurona, sí puse la foto de mi dibujo, Dale, como justamente para que quede más producción personal. dale, Y no saqué buenísimo. el cuadro, no, porque era complicado hacerlo en la compu. Hay un programita, ya te digo, pero bueno, no recuerdo bien cómo se usa, entonces si se puede poner una foto, mejor porque ya... Sí, sí, pon una foto y no pasa nada. Yo lo Y corrijo. después, ¿cerebelo lo vieron? Porque tampoco lo encontré en el apunte. Busqué en internet. La Cerebelo, claro, yo lo que hice fue dar una parte o sea, o sea, básicamente lo mencioné, dije un poco que era ok, acerca de los movimientos finos y demás, pero mucho más no andamos. está bien, listo. Bueno, la función. Yo por las dudas. Sí. Justo me perdí la superclase. Ah, no Pero pasa bueno, nada. cosas que pasan. Fíjate que está en YouTube, así podés, si tenés un ratito verla, Sí. está buena. Bueno, gracias, proferar más que nada esas dudas. Joya. Buenísimo. Y alguien más me quería preguntar algo, me pareció.
Yo, profe, pero era la misma duda sobre esa pregunta y sobre el diagrama, así que... Ah, joya. Bueno, bueno, si quieren arrancamos porque tenemos como 2 clases medias largas. Y esta clase es un poco como vi que habían tenido algunas dudas con ámbito técnico, entonces quise hacer como un repasito de viendo la guía de ustedes con la que trabajan y por si alguno tiene alguna información que aportarle a los compañeros, que está buenísimo, lo podemos ir plasmando acá, ¿sí? Si ustedes con Adri vieron alguna cosa, lleven, o sea, quédense con lo que vieron con Adri, ¿sí? Porque esto es como una interpretación mía de la guía, y bueno, nada, eso más que nada para aclarar, y este espacio, como les dije por WhatsApp, pueden usarlo para cualquier materia, incluso si no entienden algo de anato, pueden decirme y lo repasamos de vuelta acá, o sea, no hay problema. Sí, eso está bueno, profe, porque yo, por ejemplo, viendo las diapositivas y eso, cuando me pierdo alguna clase no es lo mismo. No, Hay no. cosas que se empiezan a poner un poco más complicadas. Por eso, está bueno que si quedaron temas medios ahí colgados, esta hora es para eso. Buenísimo. Así que bueno, yo más o menos lo que quise más o menos repasar fueron estas 3 cosas de todo lo que ustedes entiendo que vieron hasta ahora. Un repasito muy básico de farmacocinética, muy básico de farmacodinamia y sí, un poco más hondo, vamos a ver un poco de dolor, ¿sí? Después al final les puse un poco donde yo había sacado la información, aparte de la guía de ustedes, o sea, los links de donde yo completé con libros, por si quieren recurrir a otra bibliografía. Entonces, bueno, ustedes más o menos lo que habían visto de farmacocinética, primero vieron un poco la definición, sí, que básicamente era la cuantificación, y cuando hablamos de cuantificación hablamos de contar, ¿sí? Es decir, va a ser un resultado en números, la velocidad de absorción, distribución y eliminación de un medicamento. Entonces después continuaban con la parte de las definiciones de cada uno de estos términos, ¿sí? Tanto de absorción, distribución, eliminación, y tenían una parte donde completaban con no solamente era la absorción, sino también previamente tenían la liberación del fármaco de su forma farmacéutica, que todos estos en teoría son términos que ustedes ya vieron. Tenían una parte importante de absorción, que es un poco donde nos vamos a meter en la próxima diapositiva, la distribución de la droga en el organismo, cómo se metaboliza, que también vamos a tocar un tema que me parece importante, y luego lo que es la excreción del medicamento para su eliminación del organismo. A su vez, estos 5 términos ustedes los agrupan en distribución y eliminación, y de manera, como para acordarse, utilizan estas siglas, que es LADME, donde tienen, justamente son las siglas de cada uno de los términos que definieron, que es liberación, absorción, distribución, metabolización y excreción. Con respecto a absorción, como les dije, vamos a ampliar un poquito más. La absorción entonces va a ser la incorporación del fármaco al organismo, de manera que el fármaco va a tener que atravesar las células de los tejidos con los que el fármaco se encuentre. Es decir, depende de la vía de administración, va a ser qué es lo que tenga que atravesar. La clásica que se nos viene a la cabeza es la administración por vía oral, ¿sí? Y en ese caso el medicamento va a tener que no solamente llegar al intestino, que es el punto de absorción más importante del tracto gastrointestinal intacto, es decir, va a tener que ser resistente a la acidificación del estómago, sino también que va a tener que atravesar las células que forman parte del epitelio del intestino. Pero también tenemos otras vías de administración, como son la sublingual, la rectal, ¿sí? La dérmica, la inhalatoria
y vías parenterales como intramuscular, intravenosa y subcutánea. Entonces, con respecto a la metabolización del fármaco, para mí era muy clave que ustedes comprendan esto, que es lo que se denomina el primer paso hepático. Entonces, el fármaco para eliminarse o para actuar, o sea, para cualquiera de las dos objetivos, o sea, ya sea para excretarse y eliminarse, o sea, el metabolismo del fármaco lo va a inactivar o lo puede activar. O sea, para cualquiera de las dos instancias va a tener que pasar por esta modificación química que se produce exclusivamente en el hígado, ¿sí? Justamente el hígado uno lo conoce como un órgano muy noble, un órgano que también sirve para detoxificar, y es justamente por eso, porque lo que hace el hígado es, una de las funciones que tiene, es justamente a todos aquellos metabolitos que, por ejemplo, incorporemos, como puede ser un fármaco, los modifica, los transforma químicamente para que sean, por ejemplo, eliminables por orina, ¿sí? Y justamente si este fármaco es eliminable por orina, es porque es soluble en agua. Entonces, por eso le modifica, por eso es que nosotros hablamos de que le modifica la estructura química. Entonces, el metabolismo del fármaco se va a dar en el hígado. Para eso, previamente, tuvo que haber atravesado el tejido intestinal, por ejemplo, en el caso de vía oral. Y entonces, ¿qué es lo que quién metaboliza este fármaco? ¿Qué cosas van a cambiar esta estructura química del fármaco? Bueno, alguien que ya vimos, que ya conocemos, que son las enzimas, ¿sí? Entonces, en el hígado existen enzimas, que son estas proteínas, estos catalizadores biológicos que ya habíamos hablado, que lo que van a hacer es, en este caso, el sustrato, ¿sí? Que esto es una imagen que ya habíamos visto, el sustrato en este caso va a ser el fármaco que va a ser metabolizado en el hígado. Entonces, este fármaco, ¿sí? Va a interactuar con esta enzima hepática, va a sufrir por ejemplo, una ruptura, ¿sí? En este caso, y va a dar como resultado productos que van a ser entonces metabolitos del fármaco que son más, por ejemplo, solubles en orina, o sea, que son fácilmente excretados o eliminados en la orina, ¿sí? Esta parte es re importante, o sea, el objetivo que tienen que tener en la mente es que este llamado primer paso hepático es parte del metabolismo del fármaco y tiene como objetivo eliminarlo, ¿sí? Ahora, puede entonces que este metabolito de un fármaco activo o de un fármaco inactivo, ¿sí? Puede pasar las dos cosas, porque que el fármaco sea más soluble, por ejemplo, en orina, o sea, que pueda ser eliminado por la orina, también puede generarle entonces mayor capacidad al fármaco de llegar al cerebro, por ejemplo, ¿sí? Que es una de las cosas que pasa, bueno, con unos fármacos que vamos a ver al final. ¿Se entiende entonces lo que más o menos quiero transmitirles con respecto a esto? Sí, profe, yo lo entendí. Sí, profe. Bueno, ¿alguno tenía alguna duda con respecto a farmacocinética que quiera compartir o que podamos resolver entre todos? Profe, Sí. yo lo del efecto primer paso nunca lo entendí. Ni siquiera cuando lo explicó la otra profe. Y cuando tuvimos que hacer una guía de contestarlo, tanto, bueno, en 2 trabajos estaba eso el primer paso y estoy como media... Bueno, o sea, el hígado lo que hace es justamente metabolizar. Hasta esa parte, o sea, el metabolismo como lo que habíamos o sea, visto en Anato. No sé si te acuerdas de ese seminario. Sí, sí, hasta ahí entiendo. O Bueno, sea que joya. se produce en el hígado, pero lo demás... Claro, entonces, ¿qué pasa? Como vimos en Anato, cuando vimos metabolismo en Anato, lo que habíamos hablado es, por ejemplo, a partir de glucosa obteníamos ATP, por ejemplo, ¿sí? Eso era el metabolismo de la glucosa. Entonces, donde se rompían las uniones
entre los distintos átomos que formaban parte de la estructura de la glucosa y formábamos otra molécula más chiquita, pero que nos iba a dar energía. Bueno, esto es la misma lógica. A partir de un fármaco que no deja de ser una estructura química, no deja de ser una molécula, ¿sí? Pasa por el hígado y las enzimas lo que hacen es romperlo de manera que nos permita a nosotros eliminarlo. ¿Y cómo lo vamos a eliminar? Bueno, por ejemplo, en la orina, ¿sí? Otro ejemplo es en la bilis. Entonces, para que sea eliminable por orina, por ejemplo, si el fármaco es liposoluble, es decir, si el fármaco es una grasa, no voy a poder eliminarlo por orina porque no se mezcla el agua con el aceite. Entonces tengo que hacerlo más parecido al agua que al aceite. Ese es el objetivo del primer paso hepático, ¿sí? Que esa nueva estructura química que tiene el fármaco lo haga más soluble en la orina y lo podamos excretar por vía renal, por ejemplo. Ahora captaste. Sí, sí, profe, ahora sí, no podía prender el parlante, perdón. Ah, no pasa nada. Bueno. Ahora vamos a ir a un repaso también muy por arriba de farmacodinamia. La realidad es que farmacocinética y farmacodinamia son uno de los temas más difíciles que tiene la materia. Y lamentablemente son como las bases, porque a partir de eso se va a construir sobre cada uno de las familias de fármacos que van a ir viendo. Entonces es importante que ustedes al menos se sienten con toda la información que tienen a tratar de incorporarlo. Entonces, vimos entonces que la farmacocinética que estudiaba la velocidad de absorción, distribución y eliminación del fármaco, ¿sí? Ahora, ¿qué hace la farmacodinamia? Bueno, la farmacodinamia tiene otro enfoque que es el mecanismo de acción, es decir, cómo esa droga va a actuar sobre nuestro organismo, ¿sí? Entonces, bueno, mecanismo de acción es un término que se supone que ya lo tienen que manejar. Entonces, el mecanismo de acción, por ejemplo, que puede tener una droga, es la unión a receptores. Entonces, ustedes, no sé si se acuerdan cuando vimos sistema nervioso, donde yo en un momento les había contado de que teníamos la neurona, ¿sí? Que teníamos estas vesículas que estaban llenas de estos puntitos que eran neurotransmisores, no sé si recuerdan esos términos, donde por exocitosis se liberaban hacia el espacio sináptico y esos neurotransmisores, como podía ser acetilcolina, se unían a estas proteínas que estaban, por ejemplo, en la superficie de la célula postsináptica, como puede ser la fibra muscular, y al unirse entonces a estas proteínas se desencadenaba una respuesta que iba, por ejemplo, a darnos la contracción muscular. Bueno, esas proteínas a las cuales los neurotransmisores se unen y que están en la superficie de la célula se denominan receptores. ¿Por qué? Porque reciben, ¿sí?, a las moléculas que están en el medio extracelular. Entonces, ahora no van a recibir a cualquier tipo de molécula, van a recibir a determinadas moléculas, ¿sí? Es lo que se conoce como una afinidad, es decir, tiene una unión específica, tiene una forma específica que solamente va a entrar en su huequito una molécula que tenga esa determinada forma, ¿sí? Entonces, acá yo puse un ejemplo muy básico, donde tenemos, por ejemplo, estos que vendrían a ser, ¿sí?, por ejemplo, los neurotransmisores, un neurotransmisor triangular y un neurotransmisor circular. Ahora, este receptor, que es una proteína de membrana, como vimos en membrana plasmática, tiene un huequito
donde la circular no entra perfectamente. La única que entra perfectamente es la triangular. Entonces, la triangular es la única que puede entrar y cuando entra, esta proteína se genera una modificación intracelular que permite, por ejemplo, que este cuadradito verde genere otra vía de señalización, o sea, de otro mensaje, y se da entonces la respuesta celular, ¿sí? Entonces, es como, por ejemplo, lo que vimos con la contracción muscular. Viene el neurotransmisor, que es la acetilcolina, se une al receptor de membrana de la célula muscular, y entonces la respuesta celular es la contracción muscular. Entonces, vamos a poder distinguir lo que se denomina primer mensajero, que es la molécula que es la que se une al receptor, que es esta proteína de membrana, y un segundo mensajero que es el que está adentro de la célula y va entonces a dar la respuesta celular, ¿sí? Entonces, en este caso, el primer mensajero, por ejemplo, en la contracción, sería la acetilcolina. El receptor de acetilcolina sería justamente la proteína de membrana y como yo les había dicho, aumentaba el calcio intracelular. Bueno, el calcio sería el segundo mensajero. El aumento de calcio es el que me va a dar la contracción muscular. Bien. Entonces, este primer mensajero, que se denomina también ligando, ¿por qué? Porque se liga al sitio de el receptor. Puede ser un ligando fisiológico, es decir, algo que normalmente está en nuestro cuerpo, o puede también ser un fármaco, una droga que nosotros sintetizamos en el laboratorio, que sea igual a la que fisiológicamente ya está, la que normalmente ya está. ¿Por qué haríamos esto? Para justamente inducir una respuesta que normalmente no se está dando, ya sea porque este ligando triangular no lo tiene la persona porque tiene una patología, por ejemplo, ¿sí? O si tiene demasiado ligando triangular, por ejemplo, el individuo que le está dando una patología, podemos bloquear esto para que deje de unirse este ligando con un fármaco. Entonces, para eso viene esta definición. Si el fármaco, cuando se une al receptor, que es esta proteína de membrana, genera la misma respuesta que cuando el ligando, que es lo que normalmente tenemos, se une al receptor, lo denominamos agonista, ¿sí? Repito, cuando el fármaco se une al receptor y genera la misma respuesta que el ligando fisiológico, se denomina agonista, ¿sí? Si yo diseño en mi laboratorio un fármaco que actúa igual que, por ejemplo, la acetilcolina, que es la que genera la contracción muscular, y cuando yo lo libero me da contracción, es un fármaco agonista, porque me está dando la misma respuesta, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si me da la respuesta contraria? En vez de generarme una contracción, al unirse me genera una relajación. Entonces, en ese caso, el fármaco es un antagonista, ¿sí? Anta de anti, la respuesta contraria. Y ustedes tienen esta imagen en la guía, ¿sí? Donde tienen, por ejemplo, en este caso, este sería el fármaco que se une al receptor de membrana y justamente da una respuesta que es la misma que daría el ligando fisiológico. Y sin embargo, si ponemos un fármaco que bloquea el receptor, ¿sí? No hay respuesta. Entonces es por eso que se denomina antagonista. ¿Se entienden estos dos conceptos? Sí. Sí, profe. ¿Alguno tiene alguna duda con farmacodinamia? Hola, profe, ¿se me escucha? Sí. Una pregunta, a ver, lo de agonista y antagonista se entiende, pero ¿cómo sería
un ejemplo de un medicamento tipo cotidiano. Tipo, un antagonista yo lo relaciono como, por ejemplo, a ver, un analgésico. No sé por qué, porque pienso como que Claro, se no. me bloquea el receptor, dejo de tener dolor en donde me daba dolor. Pero Claro, tampoco pero es tan así, creo. ahí, por Es mucho más ejemplo, químico. no, ahí en lo que son los analgésicos, que es lo que vamos a ver ahora, no es frente a un receptor, sino es, o sea, sería frente a un receptor que activa una enzima, que ahora vamos a ver, que genera una Está, ok, vía de la cascada del señalización. dolor. Exacto. Está, ok. Y para terminar de entender lo de agonista y antagonista, o Sí. sea, a ver algún ejemplo, porque como que no lo terminé de entender bien. Déjame pensar. Sentido, en el sentido químico, hablando de la reacción química, de que uno lo bloquea y otro no lo bloquea y genera una respuesta. Em, ¿Sería eso y listo? o sea, estoy tratando de pensar como con un ejemplo de un fármaco. Si Porque por decir tipo no ejemplo, genera efecto. claro, si yo por ejemplo tengo un fármaco que me bloquea la bomba de sodio-potasio ATPasa. A nivel neuronal, si la tengo bloqueada la bomba con este fármaco, no voy a poder generar una despolarización de la membrana. Y si yo no puedo generar una despolarización de la membrana, no hay transmisión del impulso nervioso. Entonces, por ejemplo, ahí el sistema nervioso central jamás se da cuenta que hay dolor, porque no hay transmisión, o sea, está el estímulo de que hay inflamación, pero el sistema nervioso central ni se entera, porque no hay despolarización de las membranas, de sus neuronas. ¿Por qué? Porque mi bomba sodio-potasio ATPase está bloqueada, por ejemplo. Ok. Igual ahora Entiendo. capaz que lo vamos a ver en una diapo. Bueno, está. Bueno, gracias, igual. Bueno, entonces, ahora vamos a arrancar con dolor. Entonces, el dolor es parte de lo que yo denomino, o de lo que se denomina inflamación, ¿sí? La inflamación tiene lo que se denominan 5 puntos cardinales. Si yo tengo, por ejemplo, me golpeé la mano con un martillo, primero, por ejemplo, lo que voy a sentir es como que mucho calor en la mano, ¿sí? Tengo mucho calor, ¿por qué? Porque se me está inflamando, ¿sí? Entonces yo voy a ver que mi mano aumenta su temperatura. Por otro lado, también voy a ver que aumenta su color, ¿sí? La voy a ver más roja. También se va a hinchar. También voy a sentir dolor y no la voy a poder mover, ¿sí? Entonces, la inflamación, para describir este proceso de inflamación, se tienen estos 4 puntos cardinales que salen simplemente de describir la situación. Es decir, me golpeé el dedo, voy a tener el dedo recontra, con mucho calor, con mucho aumento de temperatura, lo voy a tener recontra rojo, lo voy a tener inflamado, eso es lo que se denomina, o lo que nosotros le decimos inflamación, pero en realidad es la tumefacción, porque la inflamación es los 5 puntos cardinales. Me va a doler y también no lo voy a poder mover, ¿sí? Entonces, específicamente el dolor es una experiencia que nosotros sentimos, ¿sí? Es una experiencia sensitiva y es uno de los 5 puntos cardinales de la inflamación. Entonces lo ubicamos acá el dolor. Si yo hablo de que es una experiencia sensitiva, ¿sí? ¿Qué neuronas piensan ustedes que van a estar involucradas para la transmisión del dolor? Las sensitivas, Tutoriales. Bien, perfecto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos esto en el seminario de nervioso? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá
en la piel siento un dolor, ¿sí? Porque me golpeé, porque me la lastimé o lo que sea, y eso va a llegar al sistema nervioso central a través de nervios eferentes donde participan las neuronas sensitivas. ¿Sí? Y esto no es un chivo, sino es no sé si se acuerdan de esa, ¿cómo se llama? De esa propaganda donde decía si la inflamación no se va, el dolor vuelve. Bueno, justamente sí. ¿Por qué? Porque justamente el dolor es parte de la inflamación, ¿sí? Entonces, si nosotros bloqueamos la inflamación, si nosotros evitamos que se inflame, vamos a poder tratar el dolor. Entonces, yo para que tengamos un puerto, ¿sí? Como para que tengamos una luz, ¿qué es lo que nosotros vamos a querer hacer para evitar el dolor o para disminuir el dolor? Vamos a querer disminuir la inflamación, ¿sí? Vamos a atacar blancos terapéuticos de la inflamación para que no nos duela o para que no nos duela más o para que nos duela menos, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos tratar el dolor, vamos a tener que tratar la inflamación, porque el dolor es parte de la inflamación. Y para eso vamos a tener que conocer la inflamación. Profe, pero no puedo tener ejemplo dolor sin tener inflamación, sí. Porque usted dice la inflamación es parte del dolor. Claro, yo digo que el dolor es parte de la inflamación. Ah, bueno, al revés, perdón. No, está bien, no pasa nada. Bueno, entonces, primero, antes que nada, de arrancar con la inflamación, vamos a conocer quiénes la provocan, ¿sí? Y si se acuerdan, yo les había dado en la clase de tejido conectivo, dentro de las células, dentro de tejido conectivo especializado, les había nombrado un montón de células que eran las células de la sangre. Ahí vi que Uli alzó la mano. Perdón, fui sin querer. Ah, no pasa nada. Bueno, entonces, dijimos entonces que el tejido conectivo especializado, que era la sangre, tenía diferentes tipos de células y una de las células que tenían eran los glóbulos blancos o los leucocitos. ¿Se acuerdan de esto? Sí, sí. Bueno, Sí. joya. Yo también en esta diapo les había como marcado cuáles eran, ¿sí? Les había marcado estas células que eran como las más grandes. Les había dicho también que eran las menos abundantes en comparación con los glóbulos rojos. Y también les había contado que su función era defensa e inmunidad. Bueno, para que conozcamos un poco más de la inflamación, tengo que abrir un poco más el abanico de este tema. Y para eso les presento entonces ya no o sea, todos estos son glóbulos blancos, pero ahora un poquito más, más desmenuzado el tema. Entonces, los glóbulos blancos o leucocitos son un grupo de células que están conformados por estos 5 tipos: neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos. Ahora, si ustedes se fijan en más de la mitad, o sea, en estos 3, nosotros tienen como puntitos. Bueno, a estos puntitos se los denomina gránulos, ¿sí? Son como vesículas. Nosotros ya habíamos visto algunas vesículas. Cuando, por ejemplo, vimos célula, habíamos visto los lisosomas, ¿sí? En las células animales habíamos visto estos lisosomas, que eran estas bolsas llenas de enzimas. Entonces, ahora ya no estamos para decirle bolsas. Ya ahora podemos utilizar este término que es vesículas, ¿sí? ¿Y cuándo más vimos vesículas? Bueno, también lo habíamos visto acá. ¿Se acuerdan que yo les dije que la neurona tenía vesículas llenas de estos neurotransmisores, ¿sí? que liberaban las vesículas por exocitosis? Bueno, acá también vimos vesículas. Bueno, estos gránulos justamente son vesículas que contienen cosas en su interior. ¿Para qué? Para justamente para que estas células puedan cumplir con su función, que es la defensa y la inmunidad.
bueno, justamente lo que se estaba diciendo recién. Entonces, esta función de defensa e inmunidad es muy importante en la inflamación, ¿sí? Porque nosotros no solamente nos podemos inflamar porque tenemos una lesión mecánica, como puede ser que me golpeé la mano o me quemé o alguna situación mecánica, sino que también puedo tener una inflamación debido a que, por ejemplo, tengo un microorganismo, ¿sí? en mi organismo, como por ejemplo una bacteria, un virus, ¿sí? Ahí también va